Salmo capítulo 11. En este Salmo de David, del verso 1 al 3, se ve acechado por una tentación de desconfiar del Señor. El escritor bíblico recurre al eterno Dios en medio de algún peligro extremo. La primera frase del Salmo es posiblemente su título, En el Señor he confiado, que también puede traducirse En el Señor está mi protección. Alguien se atreve a decirle que huya al monte. Es como si le dijeran: no confíes en el Señor, ni confíes en lo que te ha prometido, busca otras opciones. Y eso nos recuerda aquel momento registrado en Mateo 16, 22 y 23, cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús que escapara, no entendiendo el propósito de Dios. El salmista entiende que los rectos de corazón siempre van a ser perseguidos por los malvados, que hacerse amigo de Dios en muchos casos es hacerse enemigo del mundo. Van a venir personas a influenciarnos para que dejemos a un lado nuestros principios y valores y así debilitar nuestra fe. El poeta se queja de la falta de fundamentos de los líderes de su nación y que cuando eso sucede los justos poco pueden hacer. Del verso 4 al 7, a pesar de todo lo que puede suceder a su alrededor y los males que hay dentro de la sociedad del escritor bíblico, él no pierde su fe. Ante eso más bien se aferra al poder de Dios y confía en la autoridad universal que el Señor ostenta. Dicen que cuando se sacude un árbol, éste se arraiga más profunda y rápidamente. Lo que a muchos debilita en su fe es ver la prosperidad de los malvados mientras los piadosos sufren aflicciones. De ahí se puede llegar a pensar erradamente que es inútil seguir al Señor. Pero el salmista señala que hay un Dios que gobierna todo el universo y que Él conoce el carácter de todos los seres humanos. Sabe lo que dicen y hacen, lo que piensan y planean. El Señor examina a cada individuo y nada le es oculto. Por eso los malos no pueden resistir sus juicios, pero los íntegros podrán entrar a su presencia. Dios es justo y ama la justicia. En cuanto al hombre, lo que es correcto se define por la ley de Dios. Pero ¿cómo podemos definir la justicia de Dios mismo, puesto que Él no está sometido a una ley superior? La justicia de Dios se expresa en la rectitud y la coherencia de todas sus acciones con sus atributos y su carácter. Dios no hace ni tolera ninguna cosa que vaya en contra de sus atributos. La ley no es por lo tanto otra cosa que la expresión del carácter mismo de Dios. Por lo tanto, Dios no puede mentir, actuar parcialmente o engañar. La justicia de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios actúa con el hombre de una forma absolutamente imparcial y justa en el pleno sentido de la palabra. Dios ha dado al hombre sus leyes como expresión de su carácter y como guía para llevar una vida de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su carácter. Al mismo tiempo, cada hombre recibirá o el castigo debido según las leyes divinas o la recompensa correspondiente según sus promesas. La justicia de Dios se aplica a todos sin favoritismos. Él nos tratará según nuestra obediencia a sus leyes. Por esa razón envió a Cristo para hacer un sacrificio por los pecadores, como dice en Romanos 3, 22 al 26. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida por ellos al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque estaba mirando hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús.
Dios les bendiga.